Historia de la Iglesia 1. Los Padres Apostólicos. Introducción. Jesús principió su iglesia con 12 personas ordinarias que carecían de estudios seculares como universidad. Tampoco contaban con un entrenamiento de igle crecimiento o de algún instituto bíblico. Nada en contra de aquellos estudios que capaciten al ministro para ganar almas para el reino de los cielos. Los discípulos fueron entrenados por el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo, y Él les compartió la visión de cómo quería que se estableciera su iglesia. Una vez que descendió el Espíritu Santo sobre esos 120 discípulos, Pedro inmediatamente empezó a predicar el mensaje reconciliador de Jesucristo. En 2 sermones se convirtieron 8,000 judíos para la gloria del Señor. Así fue como nació la iglesia de Jesucristo. Después salieron de Jerusalén y una vez convertido Saulo de Tarso, Dios lo llamó para que llevara su mensaje en sus 3 viajes misioneros. Pablo estableció iglesias por todas partes, pero una vez que murieron los apóstoles, ¿qué sucedió con la iglesia de Jesucristo? ¿Quiénes fueron los líderes cristianos? Los cristianos transmitieron su fe de Cristo a muchas otras personas y se hicieron creyentes fieles. Fue así que el mensaje de Cristo fue proclamado por todas partes. De esta manera, la iglesia de Cristo tuvo continuidad año tras año. Nuestro propósito es el de investigar todo lo que sucedió después de que murió toda la generación de los apóstoles. Por esta razón es nuestra convicción que todos los cristianos debemos de tener un profundo interés en el tema de la historia de la iglesia los primeros 600 años después de Cristo. Porque el fundamento de la fe que profesamos en Cristo tiene su arraigo en la historia. En otras palabras, el cristianismo es histórico porque todos sus eventos se llevaron a cabo dentro de la historia. Dios hizo al hombre en la persona de Jesucristo y vivió estando sujeto al tiempo y al espacio. Su historia afirma que además de encarnarse, también vino a este mundo para fundar su iglesia, la cual las puertas del infierno no podrán derrotarla. La historia de la iglesia deberá de ser de interés profundo en cada cristiano, porque de esta manera se dará cuenta de lo que sucedió a través de los años. Solamente estudiando la historia del cristianismo, uno se dará cuenta de quiénes fueron los forjadores de la fe cristiana. ¿Habrán motivos para estudiar la historia de la iglesia los primeros 600 años? A continuación, analizaremos varias razones de por qué estudiar la historia de la iglesia. Primero, para analizar el desarrollo de la iglesia que Jesucristo fundó con solamente 12 discípulos y que ahora cuenta con más de 2,000 años de existencia. Segundo, para percatarnos de la influencia que a través de los años ha tenido la iglesia al llevar el mensaje de Jesucristo, que empezó en Jerusalén a millones de personas por todo el mundo. Tercero, para familiarizarnos con el hecho de que la iglesia de Jesucristo tiene arraigo histórico y que sus afirmaciones y enseñanzas se basan en hechos que han quedado grabados en la historia. Cuarto, para relatar algunas controversias que se suscitaron respecto a varias doctrinas de difícil comprensión que sacudieron doctrinalmente a la iglesia y posteriormente la prepararon mejor para su formación. Y quinto, para percatarnos de la providencia divina a favor de la iglesia de Jesucristo a través de los siglos. Debido a su grande misericordia, Dios brindó una protección especial a su iglesia durante tiempos buenos y malos. Básicamente,
La historia de la iglesia podemos dividirla en tres grandes períodos. Primer período, historia de la iglesia primitiva, que cubre de los años 5 al año 600 después de Cristo. El segundo período, la historia de la iglesia medieval, que cubre los años 600 al 1517 después de Cristo. El tercer período, la historia de la iglesia moderna, que cubre los años 1517 después de Cristo hasta hoy. Para el curso que vamos a estudiar, hemos seleccionado el primer período, la iglesia primitiva, del año 5 hasta el año 600 después de Cristo. El plan que se ha diseñado es el de analizar a los personajes principales que estuvieron a favor y en contra de la iglesia de Cristo. Consideraremos doctrinas formuladas, motivos de las persecuciones, algunas de las herejías que se levantaron y que inquietaron a la iglesia. Nos enfocaremos en el nacimiento y desarrollo de la iglesia de Jesucristo a través de los tiempos. ¿Por qué se le llamó a estos hombres los padres apostólicos? Porque ellos fueron un grupo de escritores cristianos que tuvieron contacto directo con los apóstoles. Bien podemos decir que fueron sus discípulos. ¿Pero qué hicieron? El énfasis de su llamado es que se dedicaron a desempeñar un ministerio pastoral y práctico. En vez de dedicarse a hacer teología, su trabajo más bien fue el de apacentar la grey del Señor, a exhortar y a edificar la iglesia. Cuando ellos aparecieron, los apóstoles del Señor Jesús ya todos habían muerto. Ahora, ¿quién se iba a encargar del rebaño del Señor? Los padres apostólicos, para ese motivo, fueron llamados por Dios. Y efectivamente, ellos se dedicaron a enfocar su atención a la vida interna de la iglesia y de sus comunidades. Estos líderes tuvieron posiciones de mucha responsabilidad y honoríficas dentro de las comunidades cristianas. El caso es de que, como en la última etapa del primer siglo y durante la primera mitad del segundo, este grupo de escritores aparecieron en la iglesia y a ellos se les conoció como los padres apostólicos. ¿Por qué llevaron el nombre de padres? Se les dio este título porque la iglesia los reconoció como discípulos de los apóstoles. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? El primero que aparece en la lista es Clemente de Roma entre el año 30 y el año 100 después de Cristo. El siguiente es Hermas de Roma del año 115 al 140 después de Cristo. Le sigue Ignacio de Antioquía del 35 al 107 después de Cristo. Viene Policarpo de Esmirna del 65 al 155 después de Cristo. Seguido de Papías de Hierápolis del 60 al 130 después de Cristo, y finalmente Bernabé de Alejandría del 62 al 130 también después de Cristo. También había incluido un documento llamado Didaché. Este documento circuló aproximadamente entre el año 100 después de Cristo. Se cree que los 12 apóstoles lo escribieron y también se le llamaba la enseñanza de los 12 apóstoles. Clemente de Roma, del 30 al 100 después de Cristo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios por el año 55 después de Cristo y les dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. 1 Corintios 1:11. Aparentemente, los consejos que dio el apóstol parece que aclaró la dificultad. Pero como unos 40 años más tarde, Corinto tuvo problemas otra vez. Parece que para esta ocasión habían encabezado una rebelión unos jóvenes turcos en contra de los ancianos de la iglesia en Corinto. El resultado fue un desorden. El escándalo fue tal que llegó hasta Roma. Posiblemente se pidió ayuda por medio de los líderes de la iglesia de Corinto. El problema, antes de solucionarse, se agravó de tal manera que era bien conocido por las iglesias. Una carta enviada desde Roma siempre ha sido asociada con el nombre de Clemente. ¿Quién era él?
Irineo, escribiendo en la última etapa del siglo II, nos dice que fue el obispo de Roma desde el año 92 al 101 después de Cristo. Otro testigo dice que Clemente es el autor, y Dionisio, quien en el año 170 después de Cristo fue obispo en Corinto, nos dice la misma cosa. Ninguna tradición antigua contradice este hecho. Clemente, por su parte, envió una carta de súplica a la iglesia de Corinto para que los problemas terminaran. Clemente no escribía en nombre propio, sino en el de la iglesia. Después de brindarles un saludo, Clemente va al grano. Hace mención de la historia de la iglesia de Corinto. En la carta hace un contraste de la fidelidad de los hermanos en el pasado con la triste y desagradable situación del presente. Al tratar con el problema le requiere describir de qué se trata la vida cristiana. Él muestra que el gobierno de la iglesia es de parte de Dios. Clemente les dice que el rebelarse en contra de los ancianos puestos en la iglesia por Dios era una perversión abierta. Clemente exhorta a los corintios a amarse unos a otros porque el amor cristiano es la llave de toda solución a los problemas. Que los rebeldes deben de arrepentirse por haber ocasionado esta división y deben regresar a la obediencia. Una exhortación para restaurar a los ancianos depuestos es seguida de una solemne oración. Finalmente, Clemente termina su carta haciendo una síntesis de las enseñanzas de la carta. Desconocemos cuál fue el resultado inmediato de la carta de Clemente a la iglesia de Corinto. Lo único que podemos hacer es adivinar cómo Dionisio, obispo de Corinto, al escribirle a Sóter, obispo de Roma, como unos 80 años más tarde, indicaba de que la carta se tenía todavía en alta estima. Después de su muerte, Clemente llegó a ser una persona altamente estimada y venerada. Surgió una serie de leyendas tocante a su persona. En Filipenses 4:3, el apóstol Pablo lo menciona. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Veamos a Hermas de Roma, años 115 al 140 después de Cristo. Se le considera otro de los padres apostólicos, conocido casi exclusivamente por su obra El Pastor. Habiendo sido primero un esclavo emancipado en Roma, fue labrador y próspero, pero un día perdió su hacienda y vio a sus hijos apostatar durante la persecución. Al examinar su obra, El Pastor nos revela a un profeta de intelecto mediocre, de intereses limitados y de una piedad sencilla, en ocasiones inestable. Hermas fue contemporáneo de Clemente. Parece que el afán más intenso que tenía Hermas era su enseñanza sobre la doctrina del arrepentimiento. Él decía que el arrepentirse era un gran entendimiento, porque uno que peca comprende que ha hecho lo malo ante los ojos del Señor. Para salir de esa situación, si se arrepiente de su maldad y hace buenas obras y humilla en tormento su propia alma, debe hacerlo por cuanto ha pecado. Hermas está muy interesado que sus lectores comprendan la naturaleza del arrepentimiento. Lo enseña fuertemente. Dice que cuando tú te arrepientes, debes hacerlo de todo corazón. Por ningún motivo esperes que Dios te perdone, porque la norma de Dios es perfección. No dejamos de notar la tensión que existe, por un lado, las normas de Dios y por otro lado, su misericordia en su obra El Pastor. Hermas cree fuertemente en la pureza de la iglesia de Jesucristo y no tiene paciencia para aquellos cristianos que viven vidas pecaminosas. La iglesia de Cristo es una sociedad de santos, por lo tanto, no será tolerada la licencia para pecar. En una multitud de visiones y parábolas,
Hermas contempla a la iglesia como una dama respetuosa, como una novia. Él afirma que en todo esto no existe lugar alguno para la maldad, pero Dios recibe al penitente. Agrega Hermas que el Dios viviente está con todo aquel que se arrepiente. Dice que uno entra a la iglesia de Cristo mediante la fe y a través del arrepentimiento y el bautismo. ¿Qué significa vivir para Dios como lo comprendía Hermas? Él decía que era muy difícil definirlo. No es solamente guardar sus mandamientos, vivir una vida de fe, arrepentimiento, control propio. Es vivir la vida comunal, la iglesia. Es vivir para Dios, es ser leal y obediente a la iglesia. Veamos un poco la historia del libro del pastor. Se piensa que este libro fue escrito entre los años 100 y 150 después de Cristo. El libro consiste en 5 visiones, 12 mandatos y 10 comparaciones. El canon muriático, compuesto alrededor del segundo siglo, afirma que el autor no era Hermas, sino un obispo de Roma llamado Pío, que estuvo en el año 140 al 154 después de Cristo. Si es o no es verdad, Hermas es el que aparece viviendo en Roma y él recibió las visiones antes mencionadas. Como los escritos de otros autores del tiempo de Hermas, parece que la obra El Pastor tuvo más circulación en el este que en el oeste. En el segundo y en el tercer siglo, su obra es mencionada por varios escritores, incluyendo Irineo y Tertuliano. Para el cuarto siglo, según Jerónimo, la historia fue totalmente desconocida para la gente latina. No obstante, tanto Eusebio como Atanasio se refieren al documento como muy provechoso. Hagamos una evaluación respecto a Hermas. No necesariamente lo podríamos llamar a Hermas un teólogo preciso. Su terminología al hablar del Hijo y del Espíritu Santo es tan confuso que a veces parece que los confunde y los identifica con la misma persona. Por supuesto que Hermas no tuvo el beneficio de las Sagradas Escrituras. Recordemos que todavía no se habían compilado. Se ha debatido mucho la enseñanza del pastor sobre el arrepentimiento y el posbautismo. El problema es que Hermas enseñaba que después del bautismo solo se podía pecar una vez. Entonces, el asunto es que muchos cristianos solo esperaban estar cerca de la muerte para bautizarse. Sin embargo, la principal importancia del pastor estriba en la luz que nos ofrece sobre las creencias del cristianismo judío. La obra goza de alta estima en los primeros siglos, especialmente en el Oriente. Ignacio de Antioquía, del año 35 al 107 después de Cristo. Fue obispo de Antioquía y nativo de Siria, discípulo del apóstol Juan y el segundo o tercer obispo de la iglesia en Antioquía, Siria. Poco se sabe de su persona, excepto que escribió 15 cartas a las iglesias. Era un hombre de un carácter apostólico. Gobernó la iglesia con mucho cuidado. Ignacio fue un devoto a Dios y a su iglesia. Siempre honró a Cristo encarnado. Estuvo muy activo en el episcopado de la iglesia. Se cree que él fue el primero en utilizar el término Iglesia Católica. Ignacio, en 6 de sus cartas, ataca severamente a la herejía relacionada con los docetistas, judaizantes y los gnósticos. El camino al martirio. Los últimos años de su vida fueron durante el reinado de Trajano en el año 98 al 117 después de Cristo. Fue precisamente en ese tiempo cuando ocurrió el martirio de este gran hombre de Dios. Muy pocos detalles tenemos acerca de su arresto y de su juicio. Lo que sabemos es que Ignacio ruega a sus colegas cristianos a no hacer nada para impedir su pasión por el martirio. Él dijo en cierta ocasión: prefiero morir que gobernar toda la tierra. Échenme a las bestias para que por medio de ellas esté con Dios. Su muerte fue atestiguada por Policarpo, quien coleccionó cartas para las iglesias de Filipo.
Antes de su conversión, Ignacio era un pagano y un perseguidor de la iglesia. Poco se sabe de la vida de este hombre, excepto que se convirtió en mártir del cristianismo. Narra la historia que mientras iba a Roma, antes de ser martirizado, era custodiado por 10 soldados. Fue recibido con mucha honra por Policarpo, obispo de Esmirna. Ignacio les rogaba encarecidamente a los cristianos que por ningún motivo acudieran a las autoridades paganas para desanimarlo de convertirse en mártir. Poco antes de ser martirizado, iba escribiendo unas cartas dirigidas a varias iglesias, cuando de pronto llegaron al Coliseo romano y finalmente lo echaron a las bestias salvajes. Policarpo de Esmirna, años 69 al 156 después de Cristo. Reniega y te suelto, le dijo el procónsul. Blasfema a Cristo. Policarpo le contestó, por 86 años le he servido y jamás me ha hecho una injusticia. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me salvó? El Policarpo habló claramente, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. No había ninguna duda. Su martirio había sido sellado. Su vida había durado desde el tiempo de los apóstoles hasta que un mes de febrero del año 156 después de Cristo fue removido de este mundo con honores, a donde están escritos los nombres de la iglesia en el cielo. La primera vez que conocimos a Policarpo era un pastor joven en la iglesia de Esmirna, cuando Ignacio era un anciano y se dirigía rumbo al martirio. Había sido en Esmirna cuando Ignacio había hecho su famoso descanso en su camino al martirio. Y Policarpo fue quien recibió una carta personal del que sería el siguiente mártir. Irineo recaudó unos datos personales como a mediados del siglo y nos dice que Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan y que en verdad conoció a otros que vieron a Jesús personalmente. El testimonio que ofrece Irineo es importante porque aparentemente él creció en Esmirna. Irineo comparte que Policarpo tenía un profundo deseo de combatir la herejía. Su actitud era muy severa para los herejes. Irineo cuenta una anécdota de Policarpo. Dice que un día Policarpo iba caminando por la calle y se encuentra con el hereje Marción. ¿Me conoces?, le preguntó Marción. Seguramente, contestó Policarpo. Te reconozco que eres el primogénito de Satanás. Policarpo fue maestro de Irineo, escribió una carta a los filipenses, se conservan 2 tercios en griego y una tradición latina está completa. Se destacó porque fue un pastor fiel. Cerca del final de su vida, Policarpo hizo un viaje a Roma para entrevistarse con el obispo Aniceto y platicar sobre algunos asuntos que tenía que ver con el bienestar de la iglesia. Antes de retirarse de la ciudad de Roma, Aniceto el obispo le hizo una invitación para que estuviera en la iglesia y dirigiera la cena del Señor. La última oración de Policarpo indudablemente fue caracterizada por un hombre que tiene un testimonio bien claro de fe. Cuando estaba para ser quemado, oraba a Dios. Te alabo, te bendigo, te glorifico mediante el sumo sacerdote celestial y eterno Jesucristo, tu amado Hijo. Y al Espíritu Santo sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Las cartas que escribió Policarpo estaban saturadas de citas de los evangelios, de los hechos y de varias epístolas del Nuevo Testamento, aunque para ese tiempo el canon del Nuevo Testamento todavía no se había recopilado. Policarpo fue un gran instrumento. Le tocó vivir en un tiempo para unir al cristianismo de los apóstoles, transmitiendo fielmente la doctrina apostólica a los cristianos de su día. Fue un verdadero discípulo de Jesucristo y del apóstol Juan. Cuando se le llegó la hora de partir para la otra vida, se lo llevaron custodiado. Pidió que se le diera 1 hora para orar libremente. Las autoridades se lo permitieron, y después de haber orado fue tan lleno de la presencia de Dios
que no podía contenerse debido a esa presencia que lo invadió toda su vida. Muchas personas inconversas, cuando lo vieron, se arrepintieron y aceptaron a Cristo. Por fin llegó la hora de partir. Después de haberlo subido en un burrito, lo llevaron a la ciudad en donde lo esperaba quien lo iba a custodiar. Este subió a su carruaje y queriendo persuadir a Policarpo le decía: ¿qué tiene de malo decirle a César Señor y ofrecerle incienso y de esta manera te salvas? Policarpo, al llegar al lugar indicado, se baja del carruaje rápidamente y se dirige hacia el estadio que está lleno de gente haciendo mucho ruido. Mientras que Policarpo iba entrando al estadio, se escuchó una voz que venía del cielo y decía: Policarpo, sé fuerte, actúa como hombre. Nadie vio al que hablaba, pero su voz fue escuchada por todos los que estaban en el estadio. La multitud, cuando vio entrar a Policarpo al estadio y se dirigía hacia el procónsul, empezó a gritar a una. Cuando Policarpo estaba enfrente del procónsul, éste le preguntó si él era el hombre. Policarpo dijo: sí, soy el hombre. El procónsul trató de persuadirlo a que se olvidara de todo y se fuera a su casa. El procónsul le dijo: ten respeto a tu edad, solamente jura por César y arrepiéntete. Al ver el procónsul que no ganaba nada, entonces le dijo: tengo bestias salvajes, si no te arrepientes, te echaré a ellas. Policarpo, con mucha firmeza, le contestó: tráelas, porque arrepentirse de lo mejor a lo peor no es un cambio permitido, pero el cambiar de ser cruel a lo mejor es una cosa noble. El procónsul interesado le respondió: si desprecias a las bestias salvajes y si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Policarpo contestó: tú me amenazas con un fuego que después de 1 hora se extinguirá, porque no conoces el fuego del juicio que vendrá y el fuego del castigo eterno reservado para los malos. ¿Pero qué te detiene? Haz lo que tienes que hacer. Al escuchar estas palabras, el procónsul quedó asombrado y ordenó a su heraldo que proclamara 3 veces: Policarpo ha confesado públicamente que es cristiano. Cuando Policarpo terminó su oración, se encendió el fuego y una gran llama ardió de repente. Los que fueron enviados de varias iglesias cuentan diciendo: los que contemplamos el evento estuvimos maravillados. Después, el fuego muy pronto empezó a cubrir el cuerpo del mártir envuelto en llamas, como si estuviera refinando el oro o la plata. Finalmente, la abundante sangre que despidió su cuerpo de repente apagó el fuego. Para ese entonces, Policarpo ya se había ido con el Señor. La multitud de todo el estadio quedó callada, maravillada del evento de ese día. La muerte del mártir Policarpo fue todo un testimonio para la gloria de Dios. Papías de Heriápolis, 80 al 155 después de Cristo. Fue el obispo de Hierápolis. Se dice que fue discípulo del apóstol Juan y amigo de Policarpo. Papías fue todo un devoto de las Escrituras. Irineo dice que era un hombre de la época primitiva y oyente de Juan. Debido a su lealtad a las Escrituras, afirma que Marco escribió su evangelio, esta información, y eso lo recibió del apóstol Pedro. En sus escritos, Papías revela que Marco llegó a ser el intérprete del apóstol Pedro y que sin un orden cronológico escribió los hechos del Señor Jesucristo. Papías dice que Marcos solo escribió las cosas que se acordó. Con relación a Mateo, dice que escribió los oráculos o los discursos proféticos en lengua hebrea. La obra importante de Papías fue que da testimonio acerca de las de transmitir las tradiciones históricas respecto a los orígenes de los evangelios de Mateo y Marcos. Parece que entre los escritos de Papías solamente uno sobrevive y lleva el título de Las exposiciones de los oráculos del Señor. Irineo afirma que esa es la única obra que escribió Papías. Él escuchaba las enseñanzas del apóstol Juan.
Indudablemente que era solo un joven cuando esto ocurrió, pues contaba con solo unos 20 años de edad, mientras que el apóstol Juan andaba por los 100 años. Bernabé de Alejandría, años 62 al 130 después de Cristo. Este Bernabé que mencionamos no es el mismo Bernabé que fuera compañero de Pablo en algunos de los viajes misioneros. A este se le conoce más bien porque fue famoso y escribió una carta titulada La Epístola a Bernabé, escrita por el año 135 después de Cristo. Su epístola cuenta con 21 capítulos. Su carta estuvo en circulación desde el segundo siglo. Clemente de Alejandría atribuye esta carta a Bernabé, el compañero del apóstol Pablo. ¿Cuál es el contenido de la epístola? La epístola está dividida en dos partes. La primera llega hasta el final del capítulo 17, trata particularmente acerca de la manera en que han de entenderse las escrituras hebreas. Esas escrituras no deben interpretarse literalmente, pues en esto consiste el error de los judíos, sino más bien como una serie de alegorías y figuras o tipos que suelen y señalan hacia Jesucristo. Esta interpretación alegórica de las Escrituras caracterizaba a la ciudad de Alejandría. La segunda parte de su escrito trata acerca de las dos únicas alternativas que existen, el camino de la vida y el camino de la muerte. Esta carta ha estado en circulación desde el siglo II. Lo que no sabemos es que si era leída constantemente o no. Clemente, que vivía en Alejandría del año 180 al 203, citaba a Bernabé como escritura. Su carta parece que fue popular, porque Atanasio la hizo parte del canon existente. Por su parte, Jerónimo la llamó apócrifa. La pregunta ¿es la carta de Bernabé adecuada para enseñarse en la iglesia de Cristo hoy? La respuesta es no. Su carta solamente es un documento histórico que afirma algunas enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros ahora contamos con la Biblia, la cual es la revelación completa. Didache. En el año 1873, una persona llamada Filoteos Virenios estaba estudiando en el monasterio de Constantinopla. Cuando fue a la biblioteca del monasterio, al encontrar algunos manuscritos antiguos griegos, encontró uno que le interesó mucho. Contenía la enseñanza de los 12 o Didache. En el hallazgo se incluían 2 cartas atribuidas a Clemente de Roma y otros materiales. El documento llamado Didache es bastante respetado por los líderes de la iglesia hasta el siglo IV. Atanasio, un verdadero defensor de la fe cristiana, lo recomienda altamente como el material básico para nuevos convertidos. El contenido del Didache consiste en 2 partes. Los primeros 5 capítulos contrastan 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Esta sección era dada a los nuevos creyentes y se incluía la enseñanza moral. Al principiar el capítulo 6, existe un cambio drástico en el contenido del documento. Aparecen las primeras instrucciones relacionadas con los alimentos. Ofrece consejos relacionados sobre el bautismo, el ayuno, la oración y la Santa Cena. Los capítulos del 7 al 10 se ocupan del bautismo. Especifican la inmersión en el triple nombre en agua fluyente, pero también se permite otro tipo de agua y la aspersión si lo primero no es posible. El ayunar no debe ser hecho como los hipócritas, porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Pero vosotros tenéis que ayunar en el 4º día y en el día de la preparación. Finalmente, los capítulos 11 al 15 se ocupan de todo el ministerio, enfatizando las funciones de los profetas, así como de los obispos y diáconos. Se dan claves para descubrir a los falsos profetas. El capítulo final trata sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Quién escribió el Didache?
nadie sabe quién formuló estas enseñanzas. Se cree que fueron los 12 apóstoles. Por este motivo, le nombraron la enseñanza de los 12 apóstoles. También el Didaché se puede dividir en 3 partes. Primera parte, del capítulo del 1 al 5, es el manual de conducta. Segunda parte, del capítulo 6 al 10, es el manual de instrucción sobre la adoración. Y finalmente el capítulo del 11 al 16, donde hay algunos reglamentos para el ministerio. Este ha sido un resumen sobre el módulo La historia de la Iglesia Cristiana 1. Esperamos que esto sea de su ayuda. Dios le bendiga.